con sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado para instrumento de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no os enseñará a vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación. ¿Para qué? Para santificación. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Ahora, más ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación. Y como fin, la vida eterna. Y un versículo muy hermoso, Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Bueno, vamos a definir la palabra santo. ¿Qué es santo? Es separado, apartado. Viene de varios derivados en hebreo, en griego. Permítanme un momentico. Es que tengo un problema, se me seca mucho la boca, entonces, gracias por el agüita. Viene entonces del hebreo, kadash, y es separado de lo secular o de lo profano y dedicado al servicio de Dios. Eso es el término hebreo de santo. Y del griego es el término hagoyoi. Es un término bien difícil de pronunciar y es la separación para Dios con una conducta que debe dar resultado. Entonces, los dos términos de santo, simplemente separado, apartado. Santidad, entonces, es la cualidad del santo. Es relativo a lo santo, del carácter, o sea, la santidad. Y santificar, el otro término, es separar, apartar, poner aparte. Tiene que ver con la posición. Santificar. Pero no solamente la posición, sino la relación de una persona que sí opuesta aparte. ¿Vamos entendiendo? Santo, santificar y santidad. Ahora, la palabra habla, según esta definición, la podemos aplicar en 4 términos. Gracias. La santidad, entonces, es una cualidad fundamental de Dios. Dios es santo, santo. Y la santidad como la cualidad de esto es lo relativo a lo que es Dios. Dice que Él es santo. Segundo aspecto, la santidad es también una posición en la cual el creyente fue colocado, en la santidad. O sea, tú eres separado, diga, soy separado. ¿De qué? Lo que leímos. ¿Soy separado de qué? Del pecado, de la inmundicia, de lo que a mí me movía en el mundo. Dios, ¿qué? Me ha separado, fui llamado a estar separado de esto. El tercer aspecto, entonces la santidad debe ser también una virtud de cada creyente. ¿Para qué? Esa virtud del creyente para testimonio. Y cuarto aspecto, la santidad debe ser el ideal de la iglesia
O sea, es llegar al propósito que Cristo quiere, que todos seamos santos. Vamos a ver muchísimos textos bíblicos en cuanto a esto. Vamos a ver entonces del primer punto. La santidad es la cualidad fundamental de Dios. Vaya conmigo a Isaías 57:15. Isaías 57:15 dice, porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es ¿qué? El Santo. El Santo. Yo habito en las alturas y en la santidad y con el quebrantado y humilde de corazón. ¡Qué tremendo! De espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¡Qué tremendo! Entonces aquí vemos quién es Dios. Vaya conmigo a otro texto que nos habla de esto. Y Levítico 19:2. Dice Levítico 19:2, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. La santidad nos corresponde a cada uno de nosotros. El separarnos, el decidir apartarnos de lo inmundo y buscar la libertad en Cristo, la santidad. Dice el Salmo 78:40 y 41 dice, y volvían, intentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Y en el 78:40 igual, habla de cómo ellos se rebelaron contra Dios en el desierto y Él dice, soy santo. ¿Cómo podía Dios manifestarse a un pueblo rebelde? A un pueblo que despreció seguir a Dios. Pero en la misericordia Dios volvió y tuvo misericordia de ellos. Salmo 89:18, porque Jehová es vuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. ¡Qué lindo! Isaías, en el llamamiento que él vio en Isaías capítulo 6, cuando tuvo el llamamiento, dice que quedaban a un lado y a otro los querubines y experimentaban, tenían esa experiencia. ¿Qué decían estos querubines? Santo, santo, santo. Dios es santo. El Dios es santo. En Apocalipsis 4:8 igual nos da una reseña del Señor que dicen que los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor de ellos estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche. Una imagen similar a la Isaías 6, donde decían, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. No sé si vamos teniendo esa imagen de santidad de Dios. Necesitamos entender a Dios que Él es santo. La santidad entonces también fue colocada para la vida del creyente en una posición. Entonces leíamos que anteriormente nuestra naturaleza era una naturaleza pecaminosa. Venimos de una naturaleza caída como seres humanos. Por el enemigo llevamos la naturaleza caída, pero allí dicen en Romanos 6 que hemos de morir al pecado. Dice entonces que nosotros, somos creados en Cristo Jesús como nuevas criaturas. Lea conmigo, por favor, 2 Corintios 5:17. ¿Alguien lo conoce de memoria? De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y bajo esa imagen nueva, vamos a entender, dice que también Él nos ha separado de la contaminación. Y Él nos atrae a Él. ¿Cómo? A través de la relación en la oración. Por eso necesitamos estar siempre orando, buscando la presencia de Dios, para entender más la santidad de Dios y para ir a esa santidad.
Ahora los creyentes debemos entender nuestra posición en relación con Dios. La fe nos hace entender eso en Cristo, la obra del Espíritu Santo en un desarrollo de nuestra vida integral nos lleva a entender la santidad. Pablo también se dirige a los colosenses, a los corintios, y los llama hermanos en Cristo que estáis allí, que son santos. Se dirige en Colosenses capítulo 1-2, leamos cómo él abre esta carta, Colosenses 1-2, a los santos, a los fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, del Dios de vuestro Padre y del Señor Jesucristo, santos y fieles. Esta iglesia, hermanos, tiene una relación muy tremenda. Hemos estado meditando en el libro de Colosenses, de cómo Dios desea la santidad y la fidelidad, que son dos elementos muy importantes. Segunda de Tesalonicenses 2:13, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios con respecto a nosotros por Cristo. Y dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Segunda de Tesalonicenses 2:13. ¿Qué nos quiere decir? En todo tiempo, hermanos, debemos buscar la santificación. En Hechos, vaya conmigo, Hechos 26:18. Para que abra los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados, hablando del Señor Jesucristo, a Pablo allí en el camino a Damasco. Cada uno, hermanos, debemos buscar eso. Ahora, la santidad es una virtud que debe accionar todo cristiano. Primera de Pedro 1:15. Así como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros que santos en vuestra manera de vivir. ¿Cuántos somos santos de nuestra manera de vivir? Porque escrito está, sé santos porque yo soy santo, en todos los aspectos de nuestra vida. Amén. Amén. Dice en 2 Corintios 7:1. Vaya conmigo, perdónenme por favor. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros, hermanos? En el aspecto moral de nuestra vida personal. Así que, amados, tenemos grandes promesas en el Señor. Limpiémonos, santifiquémonos. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo debemos de presentarnos a Dios? ¿Cómo debemos de presentarnos? En sacrificio ¿qué? Vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto diario. La santidad conviene a cada uno de Dios, a cada uno de nosotros. Dice, la santidad también es ideal en la iglesia. Vaya conmigo, Efesios 5:25. Es una exhortación a los esposos, a los casados. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo como una iglesia que gloriosa, para que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese ¿qué? Santa y sin mancha. Es el amor del Señor. ¿Qué hizo el Señor, hermanos? Dio su vida, su sangre, nos ha presentado a nosotros en santidad. Dice Primera de Juan, capítulo 3:2. Primera de Juan 3:2. Amado,
Ahora somos hijos de Dios y aún nos ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En un sentido, hermanos, de nuestros pecados. Limpiémonos, pues, entonces, en cuanto a esto. Dice, hablando algo de la santificación para el cristiano. Dice en 1 Corintios 1:30. Vaya conmigo. Mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual ha sido hecho en Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hablando a los corintios, dice, en el versículo 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que están en cualquier lugar, que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en todo el mundo. A ellos, dice, estamos en Cristo, nos ha hecho Dios en sabiduría, justificación, santificación y redención. Y Pedro afirma algo muy lindo que me hace, dice, elegidos nosotros según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicados. ¿Qué es lo que Dios habla? Él desea nuestra santificación, que seamos santos. ¿Por qué? Hebreos 10:10 dice, esa es la voluntad, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo, hecha una vez y para siempre. Hace unos días atrás, nos llevaban a este ejemplo muy lindo, el hermano Hugo, y me impactó, porque tal vez nunca lo había visto así. Él nos hablaba precisamente de este Hebreos 10:10. Anteriormente, se tenía que hacer un sacrificio. Cada año el sacerdote hacía un sacrificio. Había derramamiento de sangre para perdón de pecados. Se presentaba un animalito y los animalitos allí eran sacrificados, su sangre rociada. Y esto hacía que los pecados de ese año, fueran redimidos. Y yo no había entendido eso. Pero cuando vengo a entender la palabra que dice que esa es la voluntad de Dios, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ya no se necesita un sacrificio de un animal y un culto y una ceremonia para recibir el perdón de pecados anuales. Ya el Señor lo hizo una vez para siempre. Y ahí en el 13:12 del mismo Hebreo dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Casi similar de lo que se hacía en el sacrificio y en el rito de la purificación. Fuera, en un monte, exhibido, desnudo, dio su cuerpo y toda su sangre fue derramada para limpiarnos una vez para siempre. Juan 17:17, hay una expresión muy linda en la oración de Jesús, dice, santifícalos en tu palabra, en tu verdad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿En dónde encontramos la santificación, mis hermanos? A la palabra. ¿La meditamos todos los días? Debemos meditarlas todos los días. Esto es un baño de santificación. Porque cuando encontramos y empezamos a leerla, ella nos lleva a lo más profundo, hermanos, de nuestro ser, a entender muchas cosas del pecado. Y cuando está la palabra abundando en nosotros, el pecado no puede estar en nosotros. Dice entonces, en el 19, ahí de Juan 17:19, por ellos yo me santifico a mí mismo.
¿Qué hizo Jesús? Murió y su sangre se derramó para que también ellos sean santificados en la verdad. Esto lo hizo el Señor. En el Salmo 119:9 habla a la juventud. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué serán limpios los caminos de los jóvenes? Con guardar la palabra. Esta palabra debe abundar en cada uno de nuestro corazón. Dice Hebreos, volvamos a Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Diga conmigo este versículo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es una lucha diaria de cada creyente para apartarse del pecado. Es así. Pero ¿qué hace, hermanos? Que ese creyente tenga la victoria. La palabra. ¿Cuánto la tienen en su casa? Amén. ¿Cuánto la meditamos de día y de noche? Amén. ¿Cuánto acudimos a ella en los momentos difíciles? Aquí está la palabra. Cada creyente debe ser perfeccionado en la santidad, en el temor de Jehová. Dice 2 Corintios 7, capítulo 1. Así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos en la santidad del temor de Dios. Dice también en Mateo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendedme de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Necesitamos entrar, hermanos, en una santificación. Cada día. ¿Cómo lo vamos a lograr, hermanos? Entendiendo que sin ella no veremos a Dios. ¿Qué es necesario para la iglesia? ¿Qué es necesario para cada hombre y mujer, para nuestros hijos? La santidad conviene a esta casa. Vamos a terminar con el pasaje que vamos entendiendo en cuanto a la santificación. Volvamos a Romanos capítulo 6. En el versículo 2 habla porque los que hemos muerto al pecado. Es una santificación definitiva. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué hemos hecho cada uno de nosotros? ¿Hemos qué? Hemos muerto al pecado. Entonces, eso es una santificación definitiva. Porque hemos muerto al pecado. Y es algo que yo debo entender. Yo he muerto al pecado. Ahora, esa santificación entonces nos lleva a la pregunta. Entonces, ¿cómo viviremos aún en él? Si yo he muerto al pecado, ¿cómo voy a vivir aún en él? Si yo he muerto al pecado, hablemos de pecados. La Biblia da una lista grande de pecados. Mentira, concupiscencia, ira, enojo, maledicencia, palabras deshonestas. Muchos, hay una lista larga. Pero si hemos muerto al pecado, entonces, dice, si es algo definitivo, entonces mi santificación debe ser progresiva. Entonces, yo no voy a vivir más aún en eso. Si he muerto al pecado, ya las mentiras murieron en mí. Amén. Ya la ira tuvo que morir en mí. Ya murió. No voy a vivir más en él. El versículo 3. ¿No sabéis que todas las que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué ha pasado? Es algo definitivo la santificación. Debemos de saber que si nosotros hemos sido bautizados en Cristo, ¿cuántos han sido bautizados aquí en Cristo? Amén. Amén. Entonces, también hemos sido bautizados en su muerte. No nos va a ser difícil morir a las obras de la carne.
porque ya han muerto. Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Por eso es necesario acudir a ese hecho del bautismo. Bueno, la Biblia nos habla de varios bautismos, pero aquí se refiere cuando tenemos esa relación o ese nacimiento de nuevo en Él. Entramos, dice, somos bautizados en agua y en palabra, en el agua, la palabra y en sangre. Pero dice, así también vosotros andemos en vida nueva, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, por el nuevo nacimiento. Ahora sí también nosotros debemos andar ¿en qué? En una vida nueva. Ya no nos debe tocar absolutamente nada de mentiras, de iniquidad, de murmuración, de cosas diferentes que nos apartan de la voluntad de Dios. El versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, estamos entonces hablando de santificación. Aquí se está hablando de santificación. Entonces, la santificación dice, así también lo seremos en su resurrección. Pero bien, eso también, así también lo seremos, ¿cuándo? Cuando Él, ¿qué? Se ha resucitado en nosotros. ¿Qué experiencia más linda, hermanos? ¿Alguno ha sentido esa experiencia? Necesitamos entrar en experiencias espirituales sobrenaturales. Muchas personas están muertas en sus delitos y pecados, pero Dios nos ha llamado también a que vemos a esa persona, a que sea resucitada espiritualmente. ¿Qué les parece, hermanos? Algo muy lindo. Versículo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué dice? Nuestro viejo hombre es que fue crucificado. Ay, ¿será que todavía no hemos sido crucificados con Él? ¿Será que todavía no hemos ido al dolor de la cruz? Qué tremendo, hermanos. Muchas veces necesitamos entender que el sufrimiento nos perfecciona. No estoy hablando de la teología del sufrimiento, pero el sufrimiento es un medio de purificación. 1 Pedro 1, 6 y 7. No lo voy a leer. Pero también nos habla que el sufrimiento nos enseña la humildad. Job nos habla acerca de esto en muchos pasajes. El dolor también nos enseña a cada uno a tener paciencia. Hemos sido crucificados juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando entramos en ese momento de decir, Señor, me entrego completamente a ti. Quiere decir, ya estoy juntamente crucificado con Él. Ya no vivo más yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Así que no vamos a servir más al pecado. Versículo 6. No, termina diciendo, no vamos a servir más al pecado. Versículo 7, capítulo 6 de Romanos, estamos analizando por pedacitos. Porque el que ha muerto ha sido justificado el pecado. Porque el que ha muerto está ¿qué? Ha sido justificado por el pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Y el versículo 11, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es el propósito, hermanos. Es el énfasis que da aquí este precioso apóstol acerca del pecado. Somos separados. El pecado ya no tiene más dominio en mí. Debemos entenderlo, hermanos. Y no como alguien decía, una vez que posiblemente hemos cometido el pecado, y sí, ay Señor, perdóname porque he pecado. Somos muy conscientes, hermanos, de que el pecado quiere morar. Pero cuando decidimos morir y cortar definitivamente toda raíz de pecado,
toda raíz que influye dentro de mí, lo cortamos y decimos, Señor, hago un pacto hacia ti. Ya todo muere en mí, mentiras, concupiscencia, ira, palabras deshonestas, toda cuestión, Señor, que lleve a la frialdad en mi vida, todo desánimo, toda situación de pecado, lo corto en el nombre de Jesús y empiezo, hermanos, en la justicia a empaparme de esta palabra. No podemos vivir, hermanos, en liviandad en estos tiempos. Son tiempos muy difíciles que necesitamos entenderlos, amén. Va usted de pie, por favor. Usted de pie, vamos a hacer una oración en esta noche. Preséntese delante del Señor. Hemos leído, hermanos, pero hay un versículo que dice, la santidad conviene a esta casa. Sin santidad nadie verá al Señor. Tal vez Dios quiere obrar en tu vida, hermanos, pero no has sido consciente de una muerte definitiva. Sabe, hermanos, que el proceso de una muerte es algo tremendo. Es desarraigar, es arrancar definitivamente y no dejar que eso tome ventaja. Y vamos a orar al Señor, hermanos. Presente su cuerpo, su vida delante del Señor. Preséntese delante del Señor. ¿Cuántas veces no hemos ofendido la presencia del Señor? El Señor tiene tantas riquezas, tantas bendiciones preparadas, tantas bendiciones hermosas, porque Él dice, yo necesito que estés en santidad. Dios no puede, hermanos, venir a una casa, venir a una vida, venir a un negocio donde hay pecado. Necesitamos limpiar la casa, sacar el pecado, declarar la libertad de Cristo, decir, muere el pecado, ya estoy crucificado con el Señor, juntamente con Él, para vivir con Él y ser libre de todo pecado. Dile al Señor en el nombre de Jesús, presenta tu cuerpo, como lo leímos, en un sacrificio vivo, santo y agradable, que a Él es el culto diario, es el culto que debemos de presentar al Señor, vivo, santo y agradable al Señor, que es nuestro culto racional. Preséntate al Señor, no sea allí los hermanos que están por la internet, los amigos. Dile al Señor, Señor, quiero presentar, quiero entrar en la santidad, quiero entrar en la santidad, quiero ser separado para ti, no en un sentido religioso, no en un sentido eclesial simplemente, sino en un sentido de relación contigo, de estar separado contigo, para que tu nombre sea glorificado, para llevar a cosas sobrenaturales a los que me rodean, para hacer cosas grandes, preciosas sobre la tierra, para declarar a los aires la libertad, para declarar la libertad a las familias de la tierra, para declarar libertad a mi familia, para declarar libertad a mis hijos, para declarar la libertad a la tierra que está gimiendo por la libertad. Él necesita que tú te manifiestes. La tierra gime la tierra y está esperando la manifestación de los hijos de Dios en santidad, y que nuestras palabras retumben y que nuestras palabras se alcen a lo más alto de la tierra, a los aires que nos rodean, hasta donde llega nuestra voz. En el nombre de Jesús declaramos santidad. Diga, hermano, conmigo, di allí en donde estás en internet, di conmigo, declaro santidad, declaro separado para el Señor, deseo tu santidad, Señor, deseo ver tu rostro, deseo sentir tu presencia todo el tiempo, deseo ardientemente mi alma, Señor, conquistar terrenos, Señor, que no han sido conquistados, porque tu santidad me lleva a ese nivel. En el nombre de Jesús, dile al Señor, declaro mi vida en santidad. Dígaselo así, declaro mi vida en santidad. Dígale al Señor, dígaselo, declaro, Señor, mi vida en santidad. Declaro mi vida, mis manos, mi mente en santidad. Señor, llévame a lugares, llévame a niveles que no, Señor, me sorprendan. Tú dices, clama a mí, yo te responderé. Y en ese clamor se encierra también la santidad.
porque hay humillación. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo humillare, clama a mí. Eso implica también santidad. Padre, gracias. Declaramos los aires libres de esta preciosa casa. Declaramos libertad, Señor, a nuestros cuerpos en el nombre de Jesús. El pecado, Señor, no tiene dominio, Señor, sobre nosotros. Porque tu sangre preciosa nos ha limpiado, Señor, para siempre. Porque tu sangre preciosa nos ha limpiado para siempre, por siempre. Porque es tu sangre la que cae sobre nuestra cabeza, Señor. Inunda todos nuestros pies, nuestro ser, para caminar en santidad, Señor. Hoy declaramos la misericordia sobre esta casa y la bendición sobre cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús, Señor. Gracias. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Puede tomar